Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y exponemos el mundo como no se había hecho antes. Vimos y lo hemos estado promocionando Diana y yo, vamos a estar hablando un poco sobre la libertad de expresión, sobre la represión que hay a las protestas, todo este tema de Aristegui versus Notimex y finalmente este gran tema controversial y un poco, no sé, místico, así de la BOA. Entonces, ¿qué es la BOA? ¿No? ¿Qué es la BOA? Y pues sí, justo este tema es súper importante en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que fue el pasado 7 de junio. Y pues precisamente surge a partir de como esta bola de nieve y de polémica sobre el caso de Giovanni López, que suscitó muchísimas protestas, no era para menos, que justo lo platicamos en el episodio pasado. Pero pues a partir de eso fue que hubo muchas protestas en Jalisco y entonces el gobernador mandó, eso es lo que se sabe hasta el momento, a parar este tipo de protestas. Sí, claro, es una fuerte represión policíaca que me parece que es un tema que en un siguiente episodio valdría la pena abordar. Es un asunto que sistemáticamente sucede en nuestro país, la represión, sobre todo policíaca por fuerzas incluso armadas. Entonces, una violencia a través de la cual se reprimió el principio básico de la libre expresión. Estas manifestaciones eran totalmente legítimas, aun cuando vimos todas estas teorías confabuladoras. Incluso habrá algunos temas que podrían ser ciertos o no comprobables, pero pues no es algo en lo que quisiéramos andar en el momento, pero de si eran de Guadalajara, si eran personas tapatías o no, o que si los trajeron de Ciudad de México y porros, todo esto que siempre sucede en las protestas en nuestro país, pues nuevamente salió a relucir la incredulidad del gobernador Alfaro por decir que no, que era muy probable que nada más querían armar un disturbio. Y lo más sencillo para él entonces fue reprimirlo e incluso inducir estas desapariciones forzadas por elementos que vimos que supuestamente eran policías, pero no traían ni uniforme ni identificación e incluso venían encapuchados, ¿no? Entonces eso nos expone todo un panorama que da miedo. ¿Por qué tú, al romper con el silencio e inconformarte y manifestándote de una manera tan estruendosa que es tu derecho, tienes que temer por tu propia vida? Sí, justo. Y creo que, como bien mencionaste, hay mucha polémica sobre si había infiltrados, si no había infiltrados, si sí lo mandó Alfaro, si es un complot por parte del gobierno federal como para distraer un poco pues toda la situación respecto a la pandemia. Entonces, pues queremos ver ustedes qué opinan, porque al final esto es, ¿no? La opinión pública, el hecho de cómo pues toda la ciudadanía percibe el suceso. Y también hay posturas que dicen que, bueno, la represión, de alguna forma, por decirlo así, es necesaria para controlar otro tipo de violencias y demás. ¿Qué opinas al respecto, Diana? A mí me parece que es muy oportuno hablar de algo que se llama la paradoja de la tolerancia. Es una teoría o una propuesta de un filósofo que me parece que se llama Karl Popper, quien dice que qué tan tolerantes debemos ser con la intolerancia. Una de nuestras encuestas en nuestras redes sociales fue si estábamos de acuerdo en que la libre expresión tiene límites. Y las alternativas eran decir sí, todo tiene un límite, o no, eso es censura. A mí me parece que la libre expresión, como está definida, por ejemplo, en nuestra Constitución y como un derecho universal, no debe reprimirse porque eso sería censurar. Pero hay un límite en comprender que tienes una opinión que no transgrede la identidad de alguien más, la libertad de alguien más, y es válida, a creer que tus prejuicios, que tu racismo, que tu machismo, que tu misoginia, que muchísimos factores son una opinión, porque esas no son opiniones, esas son construcciones que limitan y oprimen a otro grupo social, a otro individuo. Entonces me parece que ahí rompemos con el qué tan honesto es expresarte porque ya procesaste y utilizaste igual esta libertad de informarte. En el momento en que
estás siendo tú intolerante con ciertas personas, pretender que tolerarlo es válido, está mal. Esta paradoja nos dice que tolerar la intolerancia nos llevaría a un punto en que no existiría tolerancia en lo absoluto, porque normalizaríamos este sentido de decir que cualquier opinión, que no son opiniones, vaya, que lastime a alguien más, también es válido. Y eso generaría un hartazgo, vaya, social, para empezar. Y sería como una cadena en el que, es decir, yo puedo criticarte, yo puedo lastimarte, incluso porque es mi derecho. Tú no puedes decirme que no puedo decirte feo y que no puedo decirte X cosa, que no puedo escupirte en la cara. No me puedes decir eso porque yo me estoy expresando libremente. Entonces creo que sí, todo tiene un límite, pero también hay que ser conscientes de discernir en qué momento una cosa es una opinión y en qué momento también está siendo obsoletamente, vaya, grosero, por así decirlo. Sí, justo, y esto se va, o sea, esta opinión se da muchísimo, como bien mencionadas, en pues muchas manifestaciones que ha habido, por ejemplo, de los colectivos feministas, de las marchas de estudiantes, etcétera, ¿no? Sin fin de causas por las cuales se luchan y que mucha gente es como, bueno, pero es que hay formas. Y justo hoy veía un post de alguien que compartió que decía, un activista no fomenta la violencia, un activista es capaz de morir por la causa, pero no matar a otros, bueno, no pedir la muerte de otros, etc., etc., ¿no? Y un violentador es todo lo contrario. Y creo que es como muy sesgada esta opinión, o como decías, como esta construcción social de que los derechos no se exigen, o bueno, que hay formas a través de las cuales se deben de exigir derechos y hay formas de las cuales no. Yo creo que cuando ya llega un punto de hartazgo como es en el que pienso que la sociedad mexicana se encuentra, es bastante complicado pedir que se exijan estos derechos por los mecanismos que tradicionalmente se han ocupado y que se ha visto que no se ha logrado, ¿no? Hablo de acciones de inconstitucionalidad, de simplemente acceder a la justicia para buscar pues el bien de todos o la protección a un derecho, y simplemente esto hemos visto que no ha dado los resultados que esperamos y que son necesarios. Y ahí entra un poco como de la posición política que está tomando ahorita Enrique Alfaro, que también me parece muy, como, no sé, muy curioso todo lo que sucede con ese personaje, porque cuando inició la pandemia fue una de las personas como más aplaudidas, ¿no? Por cómo había manejado su estado y su posicionamiento y que sus medidas fueron como muy tajantes y muy oportunas para la opinión de algunos. Y sin embargo, yo no sabía y me enteré precisamente a partir del documental de Aristegui que ya habíamos comentado en Ya sé que no aplauden, que pues justo Aristegui sacó una investigación respecto al Faro de él como parte del crimen organizado, ¿no? O bueno, más bien le llegó información de esto. Y entonces me parece bastante, bastante curioso cómo se puede jugar con la opinión que un político pues produce entre la población dependiendo del tiempo político en el que se encuentren. Y ahorita sacando a colación lo de Aristegui y que va muy de la mano con esto de la libertad de expresión, de la censura y demás, tenemos el tema de Notimex versus Aristegui o San Juana versus Aristegui. Entonces creo que también es importante mencionarlo rapidísimo como qué está sucediendo. Como tú lo mencionas, Aristegui es un icono importantísimo del periodismo crítico de nuestro país. Su historia antecede toda la legitimidad con la que muchos mexicanos seguimos creyendo en su palabra, en sus publicaciones, en sus investigaciones. Y prueba de ello es la terrible persecución que vivió. Silencio Radio, el documental, de verdad que proyecta la manera en que Aristegui tuvo que transformar toda su vida para continuar con una labor muy noble y muy arriesgada en nuestro país. Recordemos que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y en México, cada 16.1 horas agreden a un periodista. Eso es muy grave. Entonces, es lastimoso saber que en nuestro país defender una opinión, incluso una fundamentada después de una investigación ardua, puede costarte la vida. Y lo que pasó con Aristegui fue que Notimex, quien es esta agencia de noticias del Estado, se encargó de enviarle unos documentos, unos acusos. Me parece, Karina, me gustaría que me explicaras un poquito más sobre eso por el derecho de réplica. Según Notimex fueron 3, según Aristegui fueron 2, y hubo cierto conflicto desde decir quién lo envió y con qué derecho o bajo qué fundamento, ¿no? Entonces, de todo esto, después de que Aristegui misma también ya había
publicado cómo es que Notimex trata de dar persecución a ciertos periodistas e incluso crea casi campañas en redes sociales para quitarles legitimidad, para hacer que estos periodistas tengan menos importancia en los medios o se les transforme como individuos en los que las personas no deberían estar creyendo. Y esto es muy peligroso porque el rol de Notimex en nuestro país es el rol y cumple con la responsabilidad del gobierno por darnos derecho a la información. El problema es que si esta es sesgada y está predeterminada por los intereses de la agenda del gobierno, este derecho a la información está totalmente corrompido. Sí, justo, bueno, pues Notimex tiene un peso muy fuerte a nivel nacional e incluso a nivel de Latinoamérica, es un referente, pero como bien dices, pues es un problema que estés de alguna forma sesgado. Hablando un poquito sobre derecho y cómo está configurado en la Constitución la libertad de expresión, ya lo mencionabas, en el artículo 6º y 7º, pues establece el derecho de todos los ciudadanos a pensar como queramos y a, pues, expresar esta opinión, ¿no? Por los medios que consideremos más pertinentes. Pero digamos que el límite jurídico a esta libertad de expresión o su contraparte es el derecho de réplica. Entonces, ok, yo tengo el derecho a expresarme como quiera, por decir un ejemplo de Diana. Y si yo tengo un periódico, voy a decir, es que Diana hizo esto y esto y esto y esto y bla, bla, bla. Y entonces tú tienes derecho de réplica de publicar en el mismo medio en el que yo lo publiqué, a decir, a ver, aquí están las razones por las que lo que dices que hice no es verdad, o mi postura respecto a esto que estás diciendo. Digamos que es como una defensa de la persona para que no, o sea, para evitar como las calumnias, ¿no? La falsa información. Pero, pues, como bien lo mencionas, es bien complicado verlo en este caso cuando Notimex probablemente o muy, muy seguramente tiene un sesgo, pues, gubernamental y federal, ¿no? Y lo podemos ver en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, del peso que le ha dado a Notimex, a San Juan, etcétera. Y esta misma persecución que Aristegui ha sufrido por muchos, muchos, muchos años, no solo en este sexenio, no solo en el anterior, y no solo Aristegui, ya lo mencionabas bastante bien. El periodismo en México es una de las profesiones más peligrosas y es una tristeza, porque como también lo habíamos platicado, es el cuarto poder. Si nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a estos medios de información, ¿cómo vamos a poder estar realmente informados de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en nuestro país? Y actualmente, como está configurado el gobierno, creo que el periodismo y los medios de información son ese contrapeso que se busca al gobierno, ¿no? A las cámaras de Congreso, a cámaras de diputados y al Poder Ejecutivo. Claro, y creo que no podemos desvincular nuestra libertad de expresarnos de lo que anhelamos como una democracia, como un Estado democrático. Es decir, la democracia demanda que sea el poder del pueblo, y el poder del pueblo no se puede ejercer si la ciudadanía no es activa. Recordemos que la ciudadanía no se limita a la participación en las urnas, que ojalá en nuestro país aumentara, pero no es así. La participación ciudadana también está en la oposición, también está en las organizaciones civiles, en las asociaciones, en los colectivos, está en salir a las calles con cartulinas, a gritar consignas y a exigir justicia. Entonces, claro que si queremos ser una democracia, nadie nos tendría por qué reprimir por salir a demandar que las cosas se hagan bien, por defender a un columnista, por defender a un periodista, por defender las ideas que sí nos representan y que están exponiendo meramente la realidad. Es cierto, como tú lo mencionas, que el gobierno sistemáticamente también tiende a sesgar la información que nos presenta, y la labor que tienen los periodistas como este cuarto poder es sumamente importante y sumamente noble, porque si no fuera por ellos viviríamos en la ceguera total de saber qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Creo que ni Karina ni yo podríamos estar expresándonos aquí si no fuera por esos medios de comunicación que se apoderan de esta libre expresión después de una ardua investigación para decir, esto está sucediendo y estos son los argumentos que tenemos para decir que sí está pasando, que incluso esto está mal. Entonces me parece muy importante. Y como lo mencionabas, son un mecanismo para darle balance a esta división de poderes, por así decirlo, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Digamos que son los observadores, estos medios de comunicación, periodismo, artículos, columnistas y demás, para decirnos qué se está haciendo y cómo deberíamos estar visualizando el panorama.
vemos diferentes posturas. Muchas veces se han señalado en medios en medios de redes sociales, es que está comprado, es chayotero, es mil adjetivos que nos hacen decir, entonces es de confiar o no es de confiar. Y algo muy curioso sucedió esta semana, ¿no? La BOA. Resulta que tenemos un bloque de oposición, un bloque opositor amplio, que se convirtió en el enemigo no solamente de AMLO y de Morena, del país. Sí, justo esto de la BOA fue bastante polémico, o bueno, al menos está empezando ahorita a sonar en redes sociales, y es que el martes en la mañanera el vocero de la 4T salió a decir, hola, nos llegó un plan en contra de AMLO, ¿no? Prácticamente un complot. Pero a mí algo que me parece curiosísimo de este tema es que el Universal justo el martes saca una nota donde dice que el lunes un sujeto de la 4T, no menciona quién, llegó con este documento a decir, oye, mira, te doy la exclusiva, tú la sacas como si fuera tu investigación, te limpias las manos y se da a conocer. El tema aquí es bastante complicado porque no tiene firma, nadie sabe de dónde salió ese documento, menciona a muchas personas y grupos involucrados, pero está muy curioso porque la forma en la que los menciona, por ejemplo, el caso de Broso, lo menciona como Broso, no como Víctor Trujillo. Entonces es como bastante, pues de alguna forma como si estuviera hecho a ahí se va, ¿no? O sea, de chiste. Y el tema es que no sabemos si es algo real, si no es real, si hay una oposición contra AMLO, o si en realidad es algo prefabricado por la misma 4T. O sea, creo que hay muchas especulaciones al respecto. Y es muy peligroso porque el Universal mismo dijo, le pedimos a la fuente que nos diera más sustento, que nos dijera de dónde sacó el documento por lo menos. La realidad es que no tuvo herramientas para comprobarlo, por lo que el periódico El Universal decidió no meterse por ahí sabiendo que no podría respaldar la nota y que incluso si de comprobarse que fuera falso, tendría que ser el Universal el que tuviera que disculparse públicamente. Ahora, es muy curioso justamente que no mencionaron el nombre del miembro de Morena, porque eso sí lo especificaron, y me parece que eso es algo que sucede mucho en las notas periodísticas, por ejemplo, en los artículos. La redacción prefiere no nombrar, no señalar para evitarse problemas. Aquí voy a filtrar un término muy importante que deberíamos conocer todos para empezar a buscar que se erradique de su existencia. Hay muchísimas zonas de silencio en nuestro país. Estas zonas de silencio es que a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, existen lugares y existen personas que ya han decidido callarse, no investigar o no nombrar para evitarse amenazas y represalias. Entonces, estas zonas de silencio son el enemigo de nuestro derecho a informarnos y son más aún el enemigo de nuestro derecho a expresarnos libremente. Y hay que combatirlas firmemente. Entiendo, el riesgo es muy alto. Muchas veces incluso habrá pasado en alguna cena familiar. Mejor no lo digas, mejor hablamos después. Y son pequeños detalles que incluso ya vemos muy normalizados. Es que esto es un tema tabú. Y no es que sea un tema tabú, es que da miedo hablarlo, porque no sabes quién puede escucharte y a quién no le puede gustar tu opinión. Y entonces puede lastimarte incluso. Y esto fue lo que sucedió. El Universal transmitió esta nota casi diciendo, sabíamos que estaba esto, pero no sabíamos que fuera real. Y es sorprendente cómo el mismo presidente le dio la importancia para decir, me están atacando. Y no me están atacando nada más a mí, están atacando al país. Porque no soy yo, presidente, quien ha polarizado más al país, que de por sí somos desiguales, sino es la BOA. La BOA viene aquí para ser el enemigo de nuestro país y tenemos que afrontarlo y quien esté con la BOA está contra México. Sí, justo. Y bueno, hay mucha pues lectura sobre este tema, refiriéndose a que la idea es para las elecciones de 2021, que la idea es que pues el Congreso deje de ser totalmente o en su mayoría morenista. Entonces, como bien dices, es más hacia pues los propios seguidores de Morena que para la población en general, ¿no? O sea, los seguidores de Morena fue, si tú estás en contra de la BOA, entonces estás viendo por el bien de México. Y bueno, a lo mismo, me parece curioso y lo relaciono, o sea, sé que hay un mundo de diferencias entre uno y otro, pero con el caso de Anonymous en Estados Unidos, ¿no? Que vuelve a ser como esta
denuncia pública, pero igual sin cara, literalmente, sin firma de quién no está, de las fuentes donde está saliendo la información. Y no sé, me parece como muy extraño, chistoso, no sé cómo llamarlo, como Anonymous llega a ser un punto en el que todos, claro, o sea, por supuesto que tiene toda la razón del mundo y le damos toda la validez, y después nos encontramos con algo muy parecido y entonces ya en nuestro contexto nos parece como, no, eso no tiene nada de sentido, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, como que se me hace muy esta relación entre uno y el otro de características similares, obviamente también muchas diferencias entre un contexto y el otro, pero volvemos a lo mismo, o sea, últimamente estamos cediendo ante fuentes sin fundamento, personas que se paran a decir esto o aquello y lo creemos sin analizar, sin criticarlo, sin razonarlo, y pues justo esto repercute en la zona de silencio que comentabas, el hecho de si la misma ciudadanía no insiste y no exige información pues verídica y válida, los medios de comunicación se han callado muchas cosas. Exactamente. Y me parece una buena comparación, aunque vaya, hay muchísimos detalles que podríamos estar discutiendo. Sería interesante que después hiciéramos un programa de hackactivismo, hay mucho que decir. Y es cierto, pero creo que la justificación del por qué estamos en nuestra libertad de dudar de lo que el mismo presidente nos está diciendo y el gobierno es porque, vaya, en nuestro país eso es el pan de todos los días. Mentiras e información falsa. Y aún la publicada, todavía quien decide por estar fielmente informado no confía en un solo medio. Decide ir a 1, 2, 3 y entonces contrastar datos porque habrá quien redondee cifras y eso hace la diferencia, por ejemplo. Habrá quien no haga una citación de una frase que dijo un político, por ejemplo, completa, y eso cambia el contexto de cómo la entendemos. Entonces, es importante que, de nuevo, siempre me gusta invitarlos a que decidan informarse, pero elijan unos medios confiables, quizá algún activista o un líder de opinión que les haga sentir esa confianza y que incluso puedan corroborar que es válida su opinión o que incluso ya tienen como maneras de sustentarla. Es muy difícil. La BUA fue un asunto de que se volvió viral en redes sociales demasiado pronto porque sabemos que el presidente tiene este sentimiento de persecución siempre alerta de una manera en la que jamás habíamos visto en un presidente. Normalmente al presidente se le señalaba y todo el mundo se le iba encima y todo el mundo coincidíamos en eso. Reírnos de Peña era muy fácil, todo México nos reíamos de Peña. Aplaudirle X y Y cosa a Calderón era muy sencillo, yo estaba más chica, pero por ejemplo, todo el mundo se unía a aplaudirle algo a Calderón o señalarle lo mismo a Calderón. Y ahora es señalar al presidente y enfrentarte como con 15 que te van a decir, no, es que tú eres prianista, es que tú eres... Y es difícil porque si queremos tener una opinión, tenemos que permitir que el otro también la tenga, aunque no nos parezca. Hay una frase muy interesante de Voltaire que dice, no me gusta lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Porque eso es lo importante, que comprendamos que tu libertad de expresión no debe limitar la libertad de expresión del otro, siempre y cuando haya respeto de por medio y que seamos súper responsables de entender que una vez que alguien emite una opinión, tiene que permitir este derecho de réplica. Así es. Y pues ya llegando casi al final del programa, me gustaría como a forma de conclusión conocer tu opinión y la opinión de las personas que nos están viendo respecto a la libertad de expresión en este sexenio, en lo que va de Andrés Manuel López Obrador y de Morena liderando la política del país. ¿Crees que hay más o menos libertad de expresión que en el sexenio que se respeta más o menos la libertad de expresión que en el sexenio de Peña Nieto, que fue uno de los de más persecución hacia el periodismo y en los medios de información? Bueno, hay una cifra muy interesante que encontré de esta red les compartiremos el post más adelante, porque investigamos algunas organizaciones que defienden estos derechos de la libre expresión y una de las redes que se encuentra dentro de las muchas organizaciones publicaron unas cifras muy interesantes en las que midieron cuántos periodistas en los primeros 9 meses de cada sexenio a partir de Calderón fallecieron. En el sexenio de Calderón, en los primeros 9 meses, 4. En el sexenio de Peña Nieto, igualmente 4. Pero en el sexenio de AMLO, 11. No responsabilizo únicamente a AMLO, porque sabemos que no solamente el gobierno
también los poderes fácticos, se ven afectados por el periodismo crítico. Pero eso expone muchas cosas del país, cómo es que las personas, incluso puede ser que las zonas de silencio, en vez de estarse rompiendo, estén incrementando durante este sexenio. Casos específicos, podemos ver un Carlos Loret de Mola, que nos sorprendió con una renuncia, un Broso también. Entonces, creo que podemos estudiar bastantes líderes de opinión que han decidido renunciar durante este sexenio y que nos da muchísimo que pensar. No digo que sean justamente un sexenio represor, pero no me parece que sea muy diferente, porque también incluso otros líderes de opinión, incluso Aristegui, le hemos visto menos dura hacia el gobierno, como en otros sexenios. Entonces, sí, no me atrevería a afirmar que este gobierno es abierto y que entonces el periodismo va a volver a empoderarse, pero sin duda todavía nos queda mucho que ver. Digamos, vamos por un año, estamos usando el segundo, y permitir que el periodismo se desenvuelva en esta libertad de expresarte y darnos esa información que tanto deseamos, creo que es el mejor paso para entender. Ahora, que el presidente ha tenido bastantes desplantes con ciertos periódicos en específico, como el Reforma. En las mañaneras es muy selectivo con decidir a quién le va a dar la pregunta y a quién sí le va a responder y a quién le va a echar un chistecillo para evitar decir la verdad, por ejemplo. Entonces, eso nos dice mucho. El hecho de que esté parado en las mañaneras no quiere decir que sea del todo transparente. Así es, me imagino que, o bueno, yo desde mi opinión creo que es una persecución más mediática tal vez, o a lo mejor más sutil, que era la de, o sea, la persecución que se da ahora en comparación de las de otros sexenios, porque como dices, o sea, a lo mejor AMLO no va y amenaza directamente al Reforma, pero sí se para todas las mañanas y dice, es que son el Reforma, ustedes no tienen validez. Y eso obviamente provoca de manera consciente o inconsciente dentro de las personas que lo escuchan, ok, entonces el Reforma no tiene validez. Lo que sea que diga el Reforma va a estar mal porque el presidente lo dice. Creo que se ha convertido en una persecución un poco más de redes sociales también. Lo vimos, como mencionaste, Carlos Loret de Mola y Broso terminaron con programas que llevaban años aquí en México y se fueron para Estados Unidos. Ahorita están en otras plataformas. Y en lo personal yo vi un cambio muy, muy fuerte de lo que comentaban en el año y medio que llevaban aquí a lo que comentan ahora ya. Mucho más abiertos, mucho más directos, mucho más fuertes. Entonces creo que sí son algunos de los elementos que podemos analizar para ir viendo cómo se va dando este respeto a la libertad de expresión en el sexenio de Andrés Manuel. Y pues como bien decía Diana, y lo comparto, creo que es parte de nuestro derecho como ciudadanos y de nuestra obligación el hecho de estar informándonos, de buscar más fuentes, y creo que esa búsqueda constante va a hacer que la libertad sea, bueno, la expresión, perdón, cada vez sea más abierta y menos censurada o perseguida. Me gusta, coincido y nuevamente los invitamos a que alcen la voz ante una injusticia, no cedamos a la comodidad del silencio. Estamos en una democracia, buscamos constantemente que la democracia sea válida y eso supone nuestra participación. Así es, estudiar, leer, escuchar, conseguir elementos y entonces crear y construir una opinión pues crítica, ¿no? Y bien fundamentada. Pues les damos las gracias por estarnos escuchando, por sintonizarnos en Facebook. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como @mundoencorto. En YouTube también subimos el programa. En Spotify, mañana lo pueden escuchar o en plataformas de podcast. Y pues en Instagram también y también por Facebook estamos subiendo más contenido además de nuestros programas para que tengan también muchos otros elementos. Totalmente. Nos estamos viendo. Adiós. Bye.